Bajo la tenue luz de un farol en una fría noche de invierno, un niño de apenas 8 años escarba entre los restos de un contenedor de basura. Su rostro está manchado de tierra y lágrimas, y sus manos tiemblan mientras busca desesperadamente algo que comer. A pocos metros, un hombre de traje impecable, con un reloj que podría alimentar a una familia durante meses, observa la escena desde su lujoso auto. Algo en los ojos del niño lo detiene, lo paraliza. Ese instante, aparentemente insignificante, cambiará para siempre la vida de ambos. Lo que comienza como un acto de compasión se convierte en una historia de redención, amor y transformación que desafiará todas las expectativas. La ciudad estaba envuelta en un silencio inquietante, roto solo por el murmullo del viento que arrastraba hojas secas por las calles desiertas. Era una noche fría, de esas que calan hasta los huesos, y las luces de los edificios altos brillaban como estrellas artificiales en el horizonte. En el corazón de esta metrópoli, donde la opulencia y la miseria convivían en un contraste brutal, se encontraba Samuel, un exitoso empresario conocido por su fortuna y su implacable ambición. Samuel era el tipo de hombre que siempre tenía prisa, que vivía rodeado de lujos pero cargaba con un vacío que ni él mismo entendía. Esa noche, después de una larga reunión de negocios, decidió tomar un camino diferente hacia su casa. Algo en su interior, una sensación inexplicable, lo llevó a pasar por un barrio que normalmente evitaba. Mientras conducía su auto de lujo, sus ojos captaron una figura pequeña y encorvada junto a un contenedor de basura. Era un niño. El pequeño estaba descalzo, con una camiseta rota que apenas cubría su delgado cuerpo. Sus manos, sucias y agrietadas, rebuscaban entre los restos de comida con una desesperación que partía el alma. Samuel frenó el auto de golpe, incapaz de apartar la mirada. Durante unos segundos se quedó inmóvil, luchando contra una mezcla de emociones que no recordaba haber sentido en años. Compasión, culpa y algo más profundo, algo que no podía nombrar. Finalmente bajó del auto. El sonido de sus zapatos, al tocar el pavimento, hizo que el niño levantara la cabeza, asustado. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una mezcla de miedo y desconfianza. Samuel se acercó lentamente, levantando las manos en un gesto de paz. «No te haré daño», dijo, con voz suave, aunque su corazón latía con fuerza. El niño no respondió, solo lo miró, como si intentara decidir si aquel hombre extraño era una amenaza o una esperanza. Samuel notó que el pequeño sostenía un trozo de pan mohoso en sus manos, como si fuera un tesoro. La imagen lo golpeó con una fuerza inesperada. ¿Cómo era posible que alguien tan joven estuviera en esa situación? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué nadie lo ayudaba? ¿Tienes hambre?, preguntó Samuel, arrodillándose para estar a su altura. El niño asintió lentamente, sin soltar el pan. Samuel sacó su billetera y buscó algo de dinero, pero luego se detuvo. Darle dinero no resolvería nada. Este niño necesitaba algo más, algo que el dinero no podía comprar. «Ven conmigo», dijo finalmente extendiendo la mano. El niño dudó. Miró la mano de Samuel, luego su rostro, y finalmente el auto que brillaba bajo la luz del farol. Después de unos segundos que parecieron eternos, dio un paso hacia adelante. Samuel sintió un nudo en la garganta mientras el pequeño tomaba su mano con timidez. En ese momento, sin saberlo, ambos habían dado el primer paso hacia un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Continuaron caminando hacia el auto, dejando atrás el contenedor de basura y el frío de la noche. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que este encuentro no era una simple coincidencia. Era el comienzo de una historia que desafiaría las barreras del miedo, el dolor y la soledad, y que demostraría que incluso en los lugares más oscuros siempre hay espacio para la esperanza. El auto avanzaba lentamente por las calles iluminadas de la ciudad, pero dentro del vehículo el silencio era casi palpable. Samuel, con las manos firmes en el volante, lanzaba miradas furtivas al niño sentado en el asiento trasero. El pequeño, encogido como si quisiera desaparecer, mantenía la vista fija en sus pies descalzos, sin atreverse a mirar a su alrededor. Su cuerpo temblaba, aunque no estaba claro si era por el frío o por el miedo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Samuel, rompiendo el silencio. El niño no respondió. Sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de su camiseta rota, y su mirada seguía clavada en el suelo. Samuel suspiró, sintiendo una punzada de frustración. No estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Su vida siempre había sido un torbellino de reuniones, contratos y decisiones rápidas, pero ahora, frente a este niño, se sentía completamente fuera de lugar. «Está bien, no tienes que decirme nada si no quieres», añadió intentando sonar más amable.
El auto se detuvo frente a un pequeño restaurante que Samuel solía frecuentar. Era un lugar discreto, lejos del lujo ostentoso que caracterizaba su vida, pero con una comida cálida y reconfortante que siempre le recordaba a su infancia. Bajó del auto y abrió la puerta trasera para el niño, quien lo miró con desconfianza antes de salir. Samuel notó que el pequeño se aferraba al trozo de pan mohoso como si fuera su única posesión en el mundo. «Vamos, aquí podemos comer algo decente», dijo, señalando la entrada del restaurante. El niño lo siguió a regañadientes, manteniendo una distancia prudente. Al entrar, el calor del lugar los envolvió de inmediato, y el aroma a pan recién horneado llenó el aire. Una camarera de mediana edad que conocía a Samuel desde hacía años, se acercó con una sonrisa. «Buenas noches, señor Samuel. ¿Lo de siempre?», preguntó, pero su mirada se desvió rápidamente hacia el niño, quien se escondía detrás de él. «No esta vez. Clara, tráenos algo caliente para los dos. Lo que tengas listo», respondió Samuel sin dar más explicaciones. Clara asintió, aunque no pudo ocultar su curiosidad. Mientras tanto, Samuel guió al niño hacia una mesa en un rincón apartado. El pequeño se sentó con rigidez como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Samuel lo observó en silencio, preguntándose qué historia se escondía detrás de esos ojos oscuros y cansados. «No tienes que tener miedo. Nadie aquí te va a hacer daño», dijo finalmente, intentando sonar tranquilizador. El niño levantó la mirada por primera vez. Sus ojos, llenos de una mezcla de desconfianza y tristeza, se encontraron con los de Samuel. Fue un momento breve, pero suficiente para que Samuel sintiera un nudo en el estómago. Había algo en esa mirada que le resultaba dolorosamente familiar, aunque no podía precisar qué era. La comida llegó poco después. Un plato humeante de sopa y un trozo de pan fresco. El niño miró la comida con incredulidad, como si no pudiera creer que era para él. Samuel tuvo que empujar suavemente el posete, plato hacia él para que se animara a comer. «Es tuyo. Come, no te preocupes», dijo con una sonrisa. El pequeño tomó la cuchara con manos temblorosas y probó un bocado. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, pero no dijo nada. Simplemente siguió comiendo, como si temiera que la comida desapareciera si se detenía. Samuel lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y culpa. ¿Cuántas veces había pasado junto a personas como este niño sin detenerse a ayudar? ¿Cuántas veces había ignorado el sufrimiento de otros porque estaba demasiado ocupado con su propia vida? Cuando el niño terminó de comer, Samuel intentó hablar con él de nuevo. «¿Dónde están tus padres?», preguntó con cautela. El niño bajó la mirada y se encogió de hombros. No parecía dispuesto a hablar, pero Samuel no quería presionarlo. Sabía que la confianza no se ganaba de la noche a la mañana, especialmente con alguien que había vivido tanto dolor. «Está bien, no tienes que decirme nada ahora, pero quiero ayudarte. ¿Tienes algún lugar donde quedarte esta noche?», insistió. El niño negó con la cabeza, y Samuel sintió un peso en el pecho. No podía simplemente dejarlo en la calle después de esto, pero al mismo tiempo sabía que llevarlo a su casa no sería sencillo. Su vida estaba llena de responsabilidades y compromisos, y no tenía idea de cómo cuidar a un niño. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía darle la espalda. «De acuerdo, vendrás conmigo por ahora. Mañana veremos qué podemos hacer», dijo finalmente, tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. El niño lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio, aunque no dijo nada. Samuel pagó la cuenta y lo guió de vuelta al auto. Mientras conducía hacia su casa, no podía dejar de pensar en lo extraño que era todo esto. Él, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, ahora estaba llevando a un niño desconocido a su hogar. Pero por alguna razón sentía que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, mientras el niño dormía en el sofá de su sala, Samuel se quedó despierto, mirando por la ventana y reflexionando sobre lo que acababa de suceder. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era segura. Este encuentro había despertado algo en él, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Y aunque no lo sabía aún, este era solo el comienzo de una transformación que cambiaría no solo su vida, sino también la del niño que ahora dormía bajo su techo. La mañana siguiente llegó con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las cortinas de la sala. Samuel, acostumbrado a despertar temprano para revisar correos y planificar su día, se encontró en una situación completamente diferente. En lugar de su rutina habitual, su atención estaba puesta en el niño que aún dormía en el sofá, envuelto en una manta que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Por un momento Samuel se quedó observándolo. Había algo en la forma en que el niño dormía,
con el rostro relajado pero los puños cerrados, que le recordaba a sí mismo cuando era joven. Aunque su infancia había sido muy diferente, también había conocido la soledad y el miedo. Ese pensamiento lo golpeó con fuerza y por primera vez en años sintió una conexión genuina con alguien más allá de los negocios. El niño se despertó sobresaltado, como si estuviera acostumbrado a dormir con un ojo abierto. Miró a su alrededor confundido hasta que sus ojos se encontraron con los de Samuel. Por un instante pareció que iba a levantarse y salir corriendo, pero Samuel levantó las manos en un gesto de calma. «Buenos días. ¿Dormiste bien?», preguntó con una sonrisa amable. El niño asintió tímidamente, pero no dijo nada. Samuel se dio cuenta de que aún no sabía su nombre, y aunque no quería presionarlo, sentía que era importante establecer algún tipo de comunicación. «Mira, sé que esto es nuevo para los dos, pero quiero ayudarte. No tienes que contarme todo ahora, pero al menos dime cómo te llamas. ¿Está bien?», insistió con suavidad. El niño dudó por un momento, pero finalmente murmuró: «Mateo». Samuel sonrió, sintiendo que había dado un pequeño paso hacia ganar su confianza. «Es un buen nombre, Mateo. Bueno, ¿qué te parece si desayunamos? Tengo algo de pan, huevos y leche. No es mucho, pero es mejor que nada», dijo intentando aligerar el ambiente. Mateo lo siguió a la cocina, aún con cierta cautela. Mientras Samuel preparaba el desayuno, trató de entablar una conversación ligera, hablando de cosas simples como el clima y la ciudad. Aunque Mateo no respondía mucho, Samuel notó que poco a poco el niño comenzaba a relajarse. Incluso lo sorprendió esbozando una pequeña sonrisa cuando Samuel, torpemente, dejó caer un huevo al suelo. Después del desayuno, Samuel decidió que era hora de tomar medidas más concretas. Sabía que no podía simplemente ignorar la situación de Mateo, pero tampoco estaba seguro de cómo proceder. ¿Debería llamar a las autoridades? ¿Buscar a su familia? ¿O simplemente cuidarlo él mismo hasta encontrar una solución? Cada opción parecía complicada, pero lo único que tenía claro era que no podía dejarlo solo. «Mateo, necesito que me ayudes con algo. Quiero saber más sobre ti, pero solo si estás listo para hablar. ¿Dónde vivías antes? ¿Tienes familia?», preguntó con cuidado. Mateo bajó la mirada, jugando con los bordes de su camiseta. Finalmente habló en voz baja, casi como si le costara encontrar las palabras. «Mi mamá se fue hace mucho, y mi papá no sé dónde está. Vivía con mi abuela, pero ella se enfermó y...». Su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Samuel sintió un nudo en la garganta al escuchar la historia. No sabía qué decir, pero entendía que lo más importante en ese momento era estar ahí para Mateo. Se acercó y puso una mano en su hombro, transmitiéndole un apoyo silencioso. «Lo siento mucho, Mateo. No puedo imaginar lo difícil que ha sido para ti. Pero quiero que sepas que no estás solo ahora. Estoy aquí para ayudarte, ¿de acuerdo?», dijo con sinceridad. Mateo asintió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Aunque aún había una barrera de desconfianza entre ellos, Samuel sintió que estaban comenzando a construir algo, una conexión que iba más allá de las palabras. Durante los días siguientes, Samuel hizo todo lo posible por integrar a Mateo en su vida. Lo llevó a comprar ropa nueva, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba para sentirse cómodo. También lo inscribió en una consulta médica para asegurarse de que estuviera sano. Aunque Mateo seguía siendo reservado, Samuel notó pequeños cambios. Una sonrisa ocasional, una pregunta curiosa, o incluso un gracias murmurado después de la cena. Sin embargo, no todo fue fácil. Samuel enfrentó críticas y preguntas de sus colegas y amigos, quienes no entendían por qué un hombre como él estaba cuidando a un niño desconocido. Algunos insinuaron que estaba siendo ingenuo, que Mateo podría estar mintiendo o aprovechándose de él. Pero Samuel, por primera vez en su vida, decidió ignorar las opiniones de los demás. Sabía en su corazón que estaba haciendo lo correcto. Un día, mientras caminaban por un parque cercano, Mateo se detuvo de repente y miró a Samuel con una expresión seria. «¿Por qué me ayudas?», se preguntó, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Samuel se quedó en silencio por un momento pensando en cómo responder. Finalmente dijo: «Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad, y porque aunque no lo creas, tú también me estás ayudando a mí». Mateo frunció el ceño confundido. «¿Ayudándote? ¿Cómo?». Samuel sonrió mirando al horizonte. «Me estás enseñando que hay cosas más importantes que el dinero o el éxito. Me estás recordando lo que significa cuidar de alguien, preocuparse por algo más que uno mismo. Y eso es algo que no tiene precio». Mateo no dijo nada, pero sus ojos brillaron con una emoción que Samuel no había visto antes.
En ese momento, ambos entendieron que su relación iba más allá de un simple acto de caridad. Era el comienzo de Minnesota, una transformación mutua, un viaje que los llevaría a enfrentar desafíos, pero también a descubrir el verdadero significado de la familia y el amor. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, la vida de Samuel y Mateo comenzó a encontrar un ritmo. Aunque al principio todo había sido incómodo y lleno de incertidumbre, ahora había una rutina que les daba cierta estabilidad. Samuel, quien antes vivía para trabajar, había reducido sus horas en la oficina para pasar más tiempo con Mateo. Por su parte, el niño empezaba a abrirse más, mostrando destellos de la personalidad alegre y curiosa que había estado oculta bajo capas de miedo y desconfianza. Sin embargo, la calma no duraría mucho. Una tarde, mientras Samuel revisaba unos documentos en su oficina en casa, recibió una llamada que lo dejó helado. Era Clara, la camarera del restaurante donde había llevado a Mateo por primera vez. Su voz sonaba preocupada. Samuel, no sé si debería decirte esto, pero hace unos días vino un hombre al restaurante preguntando por ti. Dijo que estaba buscando a un niño llamado Mateo. Parecía extraño, como si estuviera desesperado. No le di mucha información, pero pensé que deberías saberlo. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podría estar buscando a Mateo? ¿Sería su padre? ¿Alguien peligroso? La idea de que alguien pudiera venir a reclamar al niño lo llenó de una mezcla de miedo y rabia. Había llegado a considerar a Mateo como parte de su vida, y la idea de perderlo era insoportable. Esa noche, mientras cenaban, Samuel decidió hablar con Mateo. Mateo, necesito preguntarte algo importante. ¿Sabes si alguien te está buscando? ¿Tal vez tu padre o algún otro familiar?, preguntó con cautela. El rostro de Mateo se oscureció de inmediato. Bajó la mirada y comenzó a jugar nerviosamente con su tenedor. No quiero volver con él, murmuró después de un largo silencio. Samuel sintió que su corazón se encogía. Aunque Mateo no había dicho mucho, esas pocas palabras estaban cargadas de dolor. Decidió no presionarlo más, pero sabía que tenía que estar preparado para cualquier cosa. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Samuel contrató a un abogado para entender qué opciones legales tenía si alguien intentaba reclamar la custodia de Mateo. También comenzó a investigar más sobre el pasado del niño, tratando de armar las piezas de un rompecabezas que parecía cada vez más complicado. Pero justo cuando pensaba que las cosas estaban bajo control, ocurrió lo inesperado. Una noche, al regresar a casa después de una reunión, Samuel encontró la puerta de su casa entreabierta. Su corazón se aceleró mientras entraba con cautela, llamando a Mateo. No hubo respuesta. La sala estaba desordenada, como si alguien hubiera buscado algo con prisa. Subió las escaleras corriendo y encontró la habitación de Mateo vacía. El niño no estaba. El pánico se apoderó de Samuel. Llamó a la policía de inmediato y comenzó a buscar por el vecindario, preguntando a los vecinos si habían visto algo. Nadie sabía nada. Las horas pasaron como un tormento, y cada minuto que Mateo estaba desaparecido se sentía como una eternidad. Finalmente, cerca de la medianoche, recibió una llamada. Era un número desconocido. Al contestar, escuchó una voz áspera y amenazante. Si quieres volver a ver al niño, será mejor que no llames a la policía otra vez. Nos encontraremos mañana en el viejo almacén cerca del puerto. Ven solo. Samuel sintió que la sangre se le helaba. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué querían de él? Pero no importaba. Haría lo que fuera necesario para recuperar a Mateo. Esa noche apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de imágenes de Mateo, asustado y solo, y de todas las cosas terribles que podrían estarle haciendo. Pero también estaba decidido. No iba a permitir que nadie le hiciera daño al niño. No ahora. No después de todo lo que habían pasado juntos. A la mañana siguiente, Samuel se dirigió al almacén con el corazón en la garganta. El lugar estaba desierto, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis. Al entrar, vio a un hombre alto y corpulento que sostenía a Mateo por el brazo. El niño tenía el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, pero al ver a Samuel, su expresión cambió. Había esperanza en su mirada. ¿Qué quieren?, preguntó Samuel tratando de mantener la calma. El hombre sonrió de forma siniestra. Dinero. Sabemos quién eres, Samuel. Sabemos que tienes más de lo que podrías gastar en 10 vidas. Así que si quieres que el niño salga de aquí con vida, será mejor que pagues. Samuel sintió una mezcla de rabia y desesperación.
Sabía que no podía confiar en estas personas, pero tampoco podía arriesgarse a que le hicieran daño a Mateo. Decidió ganar tiempo. Está bien, les daré lo que quieran, pero necesito asegurarme de que Mateo esté a salvo primero. El hombre lo miró con desconfianza, pero finalmente asintió. Tienes 24 horas. Si no vuelves con el dinero, te aseguro que no volverás a ver al niño. Samuel salió del almacén con el corazón destrozado, pero también con una determinación férrea. No iba a permitir que estos hombres se salieran con la suya. Llamó a su abogado y a un amigo en la policía, explicándoles la situación. Juntos idearon un plan para rescatar a Mateo sin ponerlo en peligro. La noche siguiente, Samuel regresó al almacén con una maleta llena de dinero falso, como habían acordado. Pero esta vez no estaba solo. Un equipo de policías encubiertos estaba escondido en las sombras, listo para intervenir en cuanto Mateo estuviera a salvo. El intercambio fue tenso. Los hombres revisaron la maleta con avidez, mientras Mateo corría hacia Samuel. En el momento en que el niño estuvo a salvo, los policías entraron en acción, arrestando a los secuestradores antes de que pudieran reaccionar. Cuando todo terminó, Samuel abrazó a Mateo con fuerza, sintiendo como el peso de la preocupación se desvanecía. El niño, entre lágrimas, le susurró: «Pensé que no volverías por mí». Samuel lo miró a los ojos, con una mezcla de amor y determinación. «Siempre volveré por ti, Mateo. Siempre». Ese momento selló un vínculo que nada ni nadie podría romper. Pero aunque la crisis había pasado, ambos sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer. Los días que siguieron al rescate de Mateo estuvieron llenos de emociones intensas. Samuel, quien siempre había sido un hombre práctico y reservado, se encontró enfrentando sentimientos que nunca antes había experimentado. Por primera vez, en años sintió miedo real, pero también un amor profundo y una responsabilidad que lo impulsaban a proteger a Mateo a toda costa. Por su parte, el niño, aunque aún mostraba señales de desconfianza y traumas pasados, comenzó a abrirse más, como si finalmente entendiera que Samuel no lo abandonaría. Una tarde, mientras ambos estaban sentados en el sofá de la sala, Mateo rompió el silencio con una pregunta que Samuel no esperaba. ¿Por qué hiciste todo eso por mí? Podrías haberme dejado como todos los demás. Samuel lo miró sorprendido por la madurez y el dolor que había en esas palabras. Se tomó un momento para responder, queriendo que Mateo entendiera lo que realmente sentía. Porque tú me diste algo que no sabía que necesitaba, Mateo. Me diste una razón para cambiar, para ser mejor. Antes de conocerte, mi vida estaba llena de cosas, pero vacía de significado. Tú me enseñaste que hay cosas más importantes que el dinero o el éxito. Me enseñaste lo que significa cuidar de alguien y no voy a dejar que nada ni nadie te haga daño otra vez. Mateo lo miró fijamente, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente asintió y por primera vez se acercó a Samuel para abrazarlo. Fue un gesto pequeño, pero para Samuel significó todo. En ese momento supo que había ganado la confianza de Mateo y que juntos podían enfrentar cualquier cosa. El tiempo Samuel decidió que no podía seguir viviendo con la incertidumbre de que alguien más pudiera reclamar a Mateo. Consultó con su abogado y comenzó el proceso para convertirse en su tutor legal. Fue un camino lleno de obstáculos, especialmente porque no había mucha información sobre el pasado de Mateo. Sin embargo, Samuel estaba decidido. Cada reunión, cada documento firmado, cada entrevista con trabajadores sociales era un paso más hacia la seguridad y estabilidad que quería darle al niño. Durante este proceso, Samuel también comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Había pasado años construyendo un imperio empresarial, pero ahora se daba cuenta de que todo eso carecía de valor si no podía usarlo para hacer algo significativo. Inspirado por su experiencia con Mateo, decidió crear una fundación dedicada a ayudar a niños en situación de calle. La fundación no solo proporcionaría refugio y comida, sino también educación, apoyo psicológico y oportunidades para que los niños pudieran construir un futuro mejor. Mateo, aunque al principio era tímido, comenzó a involucrarse en la fundación. Samuel lo llevaba a las reuniones y le pedía su opinión sobre los proyectos. El niño, que había vivido en las calles y conocía de primera mano las dificultades que enfrentaban otros como él, se convirtió en una fuente invaluable de ideas y perspectivas. Poco a poco, Mateo comenzó a recuperar su confianza y a creer que podía hacer una diferencia en el mundo. Un año después de que Samuel rescatara a Mateo, la fundación inauguró su primer refugio para niños en situación de calle. El evento fue emotivo, con discursos de Samuel y otros colaboradores, pero el momento más impactante llegó cuando Mateo subió al escenario. Aunque estaba nervioso, tomó el micrófono
y habló con una claridad y una pasión que conmovieron a todos los presentes. Hace un año yo era uno de esos niños que no tenían un lugar donde dormir ni alguien que se preocupara por ellos. Pensé que mi vida nunca cambiaría, pero entonces conocí a Samuel. Él me dio una oportunidad y ahora quiero que otros niños tengan esa misma oportunidad. Este refugio no es solo un lugar para dormir, es un lugar para soñar, para creer que las cosas pueden mejorar. Y quiero que sepan que nunca están solos. Las palabras de Mateo arrancaron aplausos y lágrimas de la audiencia. Samuel, que estaba sentado en la primera fila, sintió un orgullo indescriptible. Ver a Mateo transformarse de un niño asustado y desconfiado en un joven lleno de esperanza y determinación fue la mayor recompensa que podría haber imaginado. Con el tiempo, la relación entre Samuel y Mateo se fortaleció aún más. Aunque el proceso de adopción fue largo y complicado, finalmente llegó el día en que Samuel pudo llamarse oficialmente el padre de Mateo. Fue un momento lleno de alegría y emoción, no solo para ellos, sino también para todos los que habían sido testigos de su historia. La fundación continuó creciendo, abriendo más refugios en diferentes ciudades y ayudando a cientos de niños a encontrar un nuevo comienzo. Samuel y Mateo trabajaron juntos en cada proyecto, convirtiéndose en un equipo inseparable. Mateo, ahora adolescente, comenzó a dar charlas en escuelas y eventos, compartiendo su historia para inspirar a otros a no rendirse, sin importar cuán difícil fuera su situación. Pero más allá de los logros públicos, lo que realmente importaba era la vida que habían construido juntos. Las cenas en casa, las risas compartidas, los momentos simples pero llenos de amor. Samuel, quien alguna vez había sido un hombre solitario y obsesionado con el trabajo, ahora era un padre orgulloso y un hombre lleno de propósito. Y Mateo, quien había perdido todo, ahora tenía una familia y un futuro lleno de posibilidades. Años después, cuando Mateo ya era un adulto, decidió tomar las riendas de la fundación, continuando el legado que él y Samuel habían construido juntos. En su discurso de inauguración de un nuevo refugio, recordó las palabras que Samuel le había dicho la noche en que lo rescató del almacén. «Siempre volveré por ti». Esas palabras, simples pero llenas de amor, se convirtieron en el lema de la fundación. Porque al final la historia de Samuel y Mateo no era solo sobre un hombre que ayudó a un niño, sino sobre cómo el amor y la compasión pueden transformar vidas y crear un impacto que perdura para siempre. Y así, su historia se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que alguna vez se sintieron perdidos, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a tender una mano y cambiar el curso de sus vidas. ¿Qué? ¿Te pareció esta historia llena de transformación, amor y esperanza? Nos encantaría saber tu opinión. Suscríbete para no perderte más relatos como este y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás leyendo. Tu voz es importante y queremos conocerte. Te esperamos.